¿Estar estáticos mientras hacemos una pausa? Imposible. Todos queremos mover los pies. Por eso aquí voy a compartirte 7 recursos para usar durante una carpa. Seguime hasta el final. Sí, posiblemente no haya mayor desafío para un bailarín que quedarse quieto. No es que tengamos algún problema o padezcamos del síndrome de piernas inquietas. Simplemente queremos movernos porque escuchamos la música y todos sabemos que la música nos transmite diferentes estímulos que queremos representar físicamente. Por eso en este video se me ocurrió compartirte 7 recursos para usar en esa figura de tango conocida como carpa, que otros también llaman puente. Una figura revolucionaria que consiste en desplazar el eje vertical de la mujer para detenerla durante el baile, si podemos decir que existe la detención en el baile. Porque aunque tengamos a la mujer recostada contra nuestro pecho, como en una posición de apile exagerada, sigue habiendo un movimiento de la pareja de tango, aunque sea casi imperceptible, más allá de experimentar la emoción de un abrazo estrecho y contenedor. Ya mencioné algo sobre la carpa en el video La historia de la volcada que podés encontrar en la lista de reproducción de este canal. Pero el tema es que en ese estado inmóvil al que llevamos a la mujer, a veces también quienes conducimos nos quedamos inmóviles. Nos encontramos con que no tenemos recursos para acompañar la música o no se nos ocurre nada. Y mientras contenemos a la mujer con el pecho y los brazos, hacemos 1 o 2 pasos para adelante o para atrás. No es que esté mal, siempre y cuando usemos el recurso de acuerdo con la música. Mientras los pasos encajen con la música, todo está perfecto. Pero bien sabemos que el tango debe enriquecerse de movimientos y pausas que son sus componentes fundamentales. Y el objetivo que propongo es el de tratar de manejar la mayor cantidad de recursos posibles, porque cada uno de esos elementos habla de conocer más nuestro propio cuerpo y a nosotros mismos. Si estás de acuerdo o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y ahora sí, continuemos. En este video voy a compartirte 7 recursos que podemos usar durante la carpa. Veremos movimientos que irán desde lo más sencillo a lo más desafiante. Y en tal sentido, me permito anticipar que si no hubiera un verdadero control del movimiento, es conveniente transmitirlo al otro miembro de la pareja con el fin de cuidar la salud de cada uno. Como siempre, si quisieras ver cada ejercicio en particular, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo claro? ¡Empecemos ya! Ejercicio 1. Cruces atrás. Comencemos por mantener una distancia entre los cuerpos, inclinarnos hacia adelante y abrazarnos. Salgamos al costado, levantemos a la mujer con los brazos y el pecho y demos un paso atrás con pie derecho. Juntemos el pie izquierdo y comencemos los cruces atrás sucesivos. Para terminar, avancemos con pie izquierdo, paso al costado y juntemos los pies. Observemos el rol conductor. Tras juntar los pies, mantengamos la postura inclinados levemente hacia adelante y crucemos las piernas sin que eso interfiera en el espacio superior. Terminemos con una salida cruzada o, como en este caso, con la resolución del paso básico. Veámoslo ahora desde el lado cerrado. Levantemos con suavidad a la mujer con pecho y brazos, paso atrás con pie derecho, juntemos el pie izquierdo y crucemos atrás. Terminemos avanzando en sistema cruzado, paso al costado y pies juntos. Mientras lo practicamos, observemos los siguientes detalles. Las piernas se encuentran relajadas, en cada cruce atrás se contactan las rodillas, los pies tocan el piso sin doblarse y se mantienen los talones bajos. Ejercicio 2. Calecita, caminada hacia atrás. Comencemos por inclinarnos hacia adelante y abrazarnos. Demos un paso al costado
y levantemos con suavidad a la mujer con los brazos y el pecho mientras rotamos el torso hacia la izquierda. Giremos el pie derecho y comencemos la caminata alrededor de la mujer por lado cerrado, describiendo una órbita circular. Para terminar, en este caso, apliquemos la resolución 6, 7 y 8 del paso básico. Como conductores, durante la caminata desplacémonos lentamente de modo que luzca la figura de la mujer, permitiéndole que agregue adornos o movimientos de pierna. Intentemos llevar los tacos lo más bajo que sea posible. Veámoslo desde otro ángulo. Consolidado el abrazo, demos un paso al costado hacia el lado abierto, levantemos suavemente a la mujer con brazos y torso, rotemos el pie derecho y describamos la órbita circular intentando que la punta de un pie mire el talón del otro. Para terminar, apliquemos la resolución 6, 7 y 8 del paso básico. Ejercicio 3. Calecita caminada hacia adelante. Comencemos abrazados dando un paso al costado hacia atrás y avancemos por lado abierto con pierna derecha, manteniéndonos exactamente dentro de la órbita circular, sin irnos hacia afuera ni hacia adentro. Mantengamos siempre los torsos en contacto. Tras pisar con pie izquierdo, juntemos el pie derecho y resolvamos con los pasos 6, 7 y 8 del paso básico. En este movimiento, que el bailarín Carlos Gavito denominó caminar por las cornisas, el varón luce su caminata, postura y disociación, mientras la mujer puede acompañarlo ejecutando rulos o tocándole los tacos con la punta de los dedos del pie, entre otros movimientos. Veámoslo desde otra posición. A la par que avancemos con derecha, pisemos con el metatarso, avancemos lentamente y sintamos la conexión con la pareja. Terminemos, como siempre, con la resolución del paso básico. Ejercicio 4. Paso girado. Comencemos abrazados, dando un paso al costado hacia atrás. Levantemos con suavidad a la mujer con los brazos y el pecho mientras rotamos el torso hacia la izquierda y giremos el pie derecho. Crucemos la pierna izquierda atrás, apertura, y crucemos el pie izquierdo sobre el derecho. Apertura, cruce atrás, apertura, cruce adelante. Apertura, cruce atrás, y resolvemos con pie izquierdo 6, 7 y 8 del paso básico. En este caso, el conductor reproduce el giro que generalmente realiza la mujer. Apertura, cruce atrás, apertura, cruce adelante. Intentemos en el cruce contactar nuestras rodillas. Veámoslo desde el lado cerrado. Prestemos atención a la rotación de torso y la rotación del pie derecho. Giremos de forma disociada para que la mujer siempre se sienta estable y segura. Si no hay que salir a escena en pocos minutos, realicemos el movimiento con tranquilidad. Ejercicio 5. Cruzaditas en giro. Comencemos abrazados. Paso al costado sosteniendo a la mujer mientras rotamos el torso y realicemos cruces de pie mientras giramos por el lado cerrado. Concluyamos con pasos 6, 7 y 8 del paso básico. Mientras mantenemos a la mujer contra nuestro pecho, crucemos los pies realizando sucesivos cambios de peso con pasos cortos. Pisemos siempre con metatarso. Veámoslo desde otro ángulo. Carpa y giro de torso hacia el lado cerrado con cruces sucesivos, ideal para pizzicatos, esos pellizcos que se realizan a las cuerdas de los violines, como en Café Domínguez por la orquesta de Ángel D'Agostino, o el tango Chiqué por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Ejercicio 6. Cinta. Comencemos abrazados con un paso al costado. Levantemos a la mujer y llevemos el pie derecho atrás. Deslicemos el pie izquierdo hacia atrás mientras levantamos el pie derecho y viceversa, de modo que el movimiento simule caminar en una cinta de gimnasio en la que siempre permanecemos en el mismo lugar. A medida que practiquemos este movimiento, tengamos relajada la pierna libre y deslicemos toda la planta del pie sobre el piso sin arrastrarla para conseguir el efecto deseado. Para terminar, resolvamos 6, 7 y 8 del paso básico. Cambiemos de ángulo. Salida al costado, pie derecho atrás y comencemos a deslizar el pie izquierdo.
Observemos que mientras llega a un pie, el otro se prepara para avanzar como ocurre en las caminatas. Terminemos con la resolución del paso básico. Ejercicio 7. Con puertas. Como siempre, comencemos abrazados, paso al costado y levantemos a la mujer. Deslicemos ambos pies hacia los costados y volvamos a juntarlos una o dos veces. Veamos el movimiento de frente. Si el piso y la suela del calzado lo permitieran, separemos los pies y volvamos a unirlos. Aunque el movimiento parezca surgir de los pies, el efecto se consigue a través de la fuerza interior de las piernas, para lo cual deberemos tener los músculos aductores fortalecidos. Si no se fortalecieran los aductores, se correría el riesgo de una lesión. Mientras mantenemos a la mujer contra nuestro pecho, los aductores funcionarán como las compuertas que se abren y cierran. El deslizamiento debiera ser suave para que la mujer no sienta el cambio de nivel de nuestro pecho. La carpa o puente es uno de los recursos más empleados en orquestas como las de Pugliese o Gobi, que invitan a largas pausas. Un recurso que agrega dramatismo durante el baile de tango y por lo general dirige la vista del espectador hacia el abrazo. Y te quiero agregar un dato más, pero antes, si querés compartir alguna información que consideres de interés, déjala en los comentarios y de paso, si no lo hiciste aún, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí el dato. La carpa es una figura revolucionaria que desarrolló el maestro Orlando Paiva en 1950 y que significó el antimovimiento. Una figura que parece sencilla, pero cuya fuerza reside en su interpretación. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.